En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén. Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, te damos gracias, Padre bueno, por enseñarnos, por guiarnos, porque no tan solo nos das alimento material, también el espiritual, porque sabes, Señor, que es necesario para nuestra formación, para estar en contacto contigo. En ocasiones no podemos estar con la comunidad, pero sí podemos estar contigo, a tu lado siempre. Gracias que a través de la oración nuestros corazones hacen intercesión para que todo nuestro ser se unja con tu Santo Espíritu y podamos transmitir en un momento de instrumento de paz, de gozo. Enséñanos a ser siempre instrumentos de gozo y de paz para aquellos que piden razón de nuestra fe, para aquellos que quieren una palabra de aliento. Que seas tú, Señor, quien rija todo nuestro ser, quien hable cuando tenga que hablar, quien calle cuando tengamos que callar. Hágase pues en mí según tu voluntad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo, sección 26, la triple concupiscencia, audiencia general del 30 de abril y del 4 de mayo de 1980. Numeral 1. Hemos dicho que la palabra de Cristo es el sermón de la montaña. En ese sermón hacen referencia directamente el deseo, que nace inmediatamente en el corazón humano, indirectamente en el cambio. Esas palabras nos orientan a comprender una verdad sobre el hombre que es importancia universal. Esta verdad sobre el hombre histórico de importancia universal hacia lo que nos dirige la palabra de Cristo, tomadas según San Mateo capítulo 5 versos del 27 al 28, parece que se expresa en la doctrina bíblica sobre la triple concupiscencia. Nos referimos aquí a la concisa fórmula de la primera carta de San Juan capítulo 2 versos del 16 al 17. Todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y concupiscencia de la vida, no vienen del Padre, sino que preceden del mundo, y el mundo pasa y también sus concupiscencias. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es obvio que a partir de entender estas palabras hay que tener muy bien en cuenta el contexto en que de estas dan a entender. Hay que tener muy en cuenta el contexto en que se insertan, es decir, el contexto de toda la teología de San Juan sobre la que se ha escrito. Inciso 1. Sobre el tema de la teología de Juan, en particular a Filet, en Mystery Heimor Divin Danas en Theologie Charanmique, París de 1972, Gabalda. Continuamos. Sin embargo, la misma palabra se insertan en el contexto de toda la Biblia. Permanece el conjunto de la verdad revelada sobre el hombre y el contexto de la Biblia sobre el hombre, y son importantes para la teología del cuerpo. No aplica las concupiscencias mismas de la triple forma, porque parece presuponer la conciencia misma de la concupiscencia del cuerpo, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Sea de cualquier modo, este concepto claro y conocido en el cambio explica en Génesis de la triple concupiscencia al indicar su providencia, no del Padre, sino del mundo.
meditamos un poquito. Hermanos, estamos pues ahora viendo algo que se titula la triple concupiscencia. Esa triple concupiscencia está escrito, lo menciona San Juan capítulo 1, la primera carta de San Juan capítulo 2, versos del 16 al 17. Primeramente dice que esas concupiscencias de la carne, de los ojos, de la vida, no vienen de Dios. Por lo tanto, son pasajeras. Pero aquel que permanece con Dios, o aquellos que hacen la voluntad de Dios, entonces sí permanecen para siempre, es claro. Pero como estamos en la teología del cuerpo, y como hemos estado analizando, no desearás la mujer de tu prójimo, no adulterarás, en esta segunda parte del Papa San Juan Pablo II nos hace mención en la teología del cuerpo, pues ahora las concupiscencias. ¿Y qué es una concupiscencia? A veces como catequistas, a veces como predicadores tenemos que profundizar sobre la raíz de una palabra. Concupiscencias son deseos. Deseos y ojo, pongan muchísimo cuidado. Encontramos con mucha gente que dice que Dios es malo porque sabía que el hombre se iba a equivocar, porque sabía que le había puesto un toque especial de Dios y que tarde o temprano sabía Dios que el hombre se equivocaría. Por eso, cuando hablamos de deseos o concupiscencias, entonces le vamos a echar la culpa a Dios, así dicen algunos grandes ignorantes de la Biblia. Gente que no entiende la palabra de Dios. En su infinita bondad y misericordia, Dios quiso que el hombre tuviera sensaciones, que tuviera pensamientos, sentimientos, que pudiera expresarse. Desafortunadamente, nosotros como individuos hemos terminado equivocando el mensaje de Dios. Las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y la concupiscencia o orgullo de la vida no vienen de Dios. Y entonces, ¿por qué no lo da Dios? Equivocación, Dios no nos lo da. Dios nos puso el deseo sano, desear a los demás, desear buenos días, desear un fin de semana, desear un próspero año nuevo, desear a los demás algo bueno hacia los demás. Pero la concupiscencia de la carne son esos deseos desenfrenados hacia la atracción física de una mujer o de un hombre en este caso. Sin embargo, las concupiscencias que mencionaremos son 3 concupiscencias de la carne, de los ojos y el orgullo de la vida. Estas concupiscencias van trabajando, ahorita las vamos a ver de una forma alineada, pero es importante que nosotros sepamos que Dios nos hizo de una manera especial, pero que en determinado momento, al romperse esa inocencia originaria que hablamos en la primera parte, se va, con la llegada del pecado, se va a destrampar, desorientar, desembocar. Esos deseos que eran buenos, ahora van a servir como base para deseos malos. Continuamos. La concupiscencia de la carne, junto con ella, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, está en el mundo y a la vez viene del mundo. No como fruto del misterio de la creación, sino como fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como vimos en Génesis 2:17. En el corazón del hombre, lo que de la ciencia fructifica del triple concupiscencia no es el mundo creado por Dios para el hombre, cuya bondad fundamental hemos leído más veces en Génesis 1. Vio Dios que todo era bueno. Era bueno.
Y en cambio, la triple concupiscencia fructifica la ruptura de la primera alianza con el Creador, con Dios Elohim, con Dios Yahvé. Esa alianza se rompió en el corazón del hombre. Sería necesario hacer un análisis cuidadoso de los acontecimientos descritos de Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Sin embargo, nos referimos solo en general el misterio del pecado en los comienzos de la historia humana. Y efectivamente solo Dios en el corazón humano, en lo íntimo del hombre, el mundo del libro de Génesis se ha convertido en el mundo de las palabras de San Juan, capítulo 2, verso de 15 al 16. Lugar y fuente de las concupiscencias. Así pues, la fórmula según la cual la concupiscencia no viene del Padre, sino del mundo, parece dirigirse una vez más hacia el principio bíblico. La triple concupiscencia presentada por San Juan encuentra en este principio la primera y fundamental desiludación, una explicación esencial para la teología del cuerpo. Para entender esta verdad de la importancia universal sobre el hombre histórico, contenida en las palabras de Cristo durante el Sermón de la Montaña, es decir, en el San Mateo capítulo 5, versos 27-28, debemos volver una vez más al libro de Génesis. Detenemos una vez más en el umbral de la revelación del hombre histórico, tanto más necesario en cuanto más es el umbral de la historia de la salvación. El mismo tiempo, umbral de las auténticas experiencias humanas, como comprobaremos en los análisis sucesivos. Reflexionamos. Hemos dicho que estas concupiscencias van a ir trabajando de una manera especial y que efectivamente, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 3, verso 1, depende de la caída. Dios no es el culpable de las concupiscencias. Dios creador puso en el hombre deseos buenos porque está hecho a imagen y semejanza. Génesis 1, vio Dios que todo era bueno, ¿okay? Pero nace como resultado de la desobediencia y como fruto de las consecuencias del probar del fruto del bien y del mal. Ya nos acordamos, hay dos árboles y inmediatamente se resguarda el árbol de la vida, porque ya habían probado del fruto del bien y del mal. Ahora bien, esa fórmula de San Mateo en el Sermón de la Montaña dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Eso es una parte del hombre histórico. Cuando empieza a cometer adulterio, cuando empieza a pecar, cuando empieza a adulterar. Créanme que es un poquito a veces complicado cuando no se tiene un trasfondo, porque empezaremos a decir, bueno, y entonces, ¿por qué va a cometer adulterio Adán si nada más existía Eva? ¿Por qué Caín tuvo que pedirle perdón a Dios y pedirle que le pusieran algo en la frente para que no lo fuera a matar? ¿Quién? Si ya nada más eran ellos. Es necesario que entendamos que el libro de Génesis es una forma poética de la creación divina, pero que Dios había creado a muchas más personas. Solamente se refiere a un personaje o el origen de una persona o de una tribu o de un grupo de personas, pero para tomarlo como modelo, en realidad Dios creador no hizo solo una vaca. Muchas, multiplíquense, son muchas, se multiplicaron, también la humanidad, así es, aunque vemos por ahí encimita que nada más fueron los primeros, ojo,
Eso lo menciona, y ustedes si lo leyeron, pusieron atención, menciona el por qué se llama Caín, por qué se llama Abel, por qué se llama Set, por qué se llama Adán y por qué se llama Eva. Solamente para que ustedes vayan entendiendo. Muy bien. Punto número 3. Puede surgir la pregunta de que si es lícito trasladar los contenidos típicos de la teología de San Juan, que se encuentra en toda la primera carta, capítulo 2, del 15 al 16, al terreno Sermón del Monte, según San Mateo, y precisamente de la afirmación de Cristo tomada en capítulo 5, versos 27 al 28. Habéis oído que fue dicho: no adulterarás, pero yo os digo que si miras a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Volveremos a tocar este tema más veces. A pesar de esto, haremos referencia desde ahora al contenido bíblico en general, el conjunto de la verdad sobre el hombre revelada y la expresada en ella. En virtud de la verdad, tratamos de captar hasta el fondo al que el hombre indica. Cristo es el texto, en el texto del capítulo 5, versos 27-28, es decir, el hombre que mira a la mujer deseándola, esta mirada definitiva no se aplica acaso por el hecho de que el hombre es precisamente un hombre de deseo. En el sentido de la primera carta de San Juan, más aún que ambos estos, es el hombre que mira para desear a la mujer, que es el objeto de tal mirada, se encuentra en la dimensión de la triple concupiscencia, que no viene del Padre, sino del mundo. Es necesario entender lo que es en este bíblico hombre de padre. Dice, a ver, es triple concupiscencia que no viene del Padre, sino del mundo. Es necesario entender lo que es ese bíblico hombre de deseo para descubrir la profundidad de las palabras de Cristo según San Mateo, para explicar lo que significa su referencia tan importante para la teología del cuerpo al corazón humano. Bueno, explicamos rápidamente. El punto número 3 se refiere a que el hombre con sus malos deseos desenfrenados son parte del origen no de Dios, sino del árbol que estaba en el paraíso como consecuencia de una reacción pecaminosa. De ahí que se había dicho: no desearás a la mujer de tu prójimo, pero ahora se les ha dicho: no cometerás adulterio, pero se les ha dicho que el que mira con malos ojos a la mujer ya cometió pecado. Jesús corrige ese Antiguo Testamento y le pone un claro, certero aclaración a esa palabra. Por eso es necesario retomarla. Numeral 4. Volvamos de nuevo al relato yavista en el que el mismo hombre, varón y mujer, aparece al principio como hombre de inocencia originaria, antes del pecado original, y luego como aquel que ha perdido esa inocencia que, brotando de la alianza originaria con su creador. No intentamos hacer aquí un análisis completo de la tentación y del pecado, según el mismo texto con el Génesis capítulo 3, versos del 1 al 5, la correspondiente doctrina de la Iglesia de la Teología. Solamente conviene observar que la misma descripción bíblica, para tener evidencia, especialmente en el momento clave en que el corazón del hombre se puso en duda el don. El hombre toma el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, hace al mismo tiempo una opción fundamental y la realiza contra la voluntad del Creador. Dios Yahvé, aceptando la motivación que le sugiere el tentador: no moriréis, es que sabe Dios que el día que comáis se os abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal, según las tradiciones antiguas, y seréis como dioses, conocederos del bien y del mal. Inciso 2. El texto hebreo puede tener ambos significados, porque dice: sabe Elohim que el día que comeréis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrirán vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal.
El término Elohim en plural es Alab, pluralis excelente. Pluralis excelente. Ok. Basta leer cuidadosamente todo el pasaje del capítulo 3 del 1 al 5 para determinar aquí el misterio del hombre que vuelve a la espalda al Padre, aun cuando en el reino no encontremos este apelativo de Dios. Al poner en duda dentro del corazón el significado más profundo de la donación, esto es el amor como motivo específico de la creación de la alianza originaria, especialmente Génesis 3:5, el hombre vuelve la espalda a Dios del amor, al Padre. En cierto sentido lo rechaza en su corazón y como si lo cortase cortase de aquello que viene del Padre, así queda en lo que él viene del mundo. Decíamos y comentábamos hace ratito de que el nihilismo es la muerte de Dios, una fuente filosófica actual en la que, así como dice la etimología de la palabra nihilismo, significa que el hombre quiere deshacerse de Dios. En esa concupiscencia en que está planteada cuando el hombre pecó, se queda claro que fue a través de las concupiscencias y como resultado de eso fue motivado, claro, fue motivado y dice que no van a morir, una de las grandes mentiras de Satanás que nos hace pasar inclusive desapercibido, no moriréis. No, si comen de ese fruto no van a morir y se le van a abrir los ojos y serán como dioses, creadores del bien y del mal, conocedores del bien y del mal. 3 mentiras grandes. Por eso aquellos dijo, bueno, si voy a ser como Dios, todo tendré, todo se me cubrirá y todo lo voy a conocer, pues entonces, pues hay que comernos ese fruto. Como desobediencia, como algo así como si te hubieran dicho, mira, si te tomas esa cervecita, te vas a volver bien inteligente y te avientas esa cervecita y no te vuelves inteligente. Ya eras inteligente, no era necesario tomártela, pero como te la tomaste, pues viene una resaca, viene una cruda, viene una embriaguez y en esa embriaguez, pues resultados y consecuencias. Finalmente continuamos. Abriéndose los ojos a ambos, vieron que estaban desnudos, cogieron unas hojas de higuera, hicieron unos ceñidores, dice Génesis capítulo 3, verso 7. Esta es la primera frase del relato yavista en que se refiere a la situación del hombre después del pecado y muestra de nuevo el estado de la naturaleza humana. ¿Acaso no surge también esta frase del conocimiento de la concupiscencia en el corazón del hombre? Para dar respuesta más profunda a esta pregunta, no podemos quedarnos en la primera fase, sino que es necesario volver a releer todo el texto. Sin embargo, vale la pena recordar aquí lo que digo en los primeros análisis sobre el tema de la vergüenza como experiencia del límite. Es decir, la audiencia general del 12 de diciembre de 1979. El libro de Génesis se refiere a esta experiencia para demostrar la línea divisoria que existe entre el estado de inocencia originaria, especialmente Génesis 2:5, al que hemos dedicado mucha atención en los análisis procedentes, en el estado de situación de pecado del hombre al principio mismo. Mientras que Génesis 2 subraya que estaban desnudos sin avergonzarse de ello, Génesis 3:6 habla explícitamente del nacimiento de la vergüenza y de la conexión con el pecado. Esta vergüenza es como la fuente primaria de manifestarse ante el hombre. En ambos, varón y mujer, lo que viene del Padre, lo que no, dice varón y mujer, no lo que no viene del Padre, sino del mundo. Hasta aquí meditamos esas palabras. Me gusta. Esto no viene del Padre, pero
Si permanecen en la voluntad de Dios, permanecerán espiritualmente. A Jesús por María, Ave María.